¿Qué estamos, compañero? Aquí estamos en Visión Matinal. Muy buenos días para los amigos televidentes. Su programa Visión Matinal, hoy 11 de julio del año 2023, aprovechando a los amigos televidentes que cada mañana están con nosotros. Hablábamos de los amigos que siempre están con nosotros, bien de fiesta, Luis de los Santos, Alexis, allá en Quijaquieta, nuestro amigo, sí, Francisco, Obispo Suárez. Y hay unas damas que siempre están pendientes ahí. Así que gracias a esos amigos que cada mañana pues están con nosotros. Estaba aquí con Wilson haciendo el listado, pues son muchos. Sí. Y gente que uno encuentra en la calle que, bueno, está pendiente de Visión Matinal. Eso hay que agradecerlo. Tener el privilegio de poder contar con cada uno de ustedes es una cosa buena. No solo ya nos ven a través del Canal 3, sino del Canal 10. Y hay gente que nos ve fuera del país a través del Internet. Así que, Wilson, con esa introducción, te damos la bienvenida formal, nos damos la bienvenida formal a Visión Matinal. Buenos días. Buenos días, Juan. Un placer, señores. Aquí estamos. Una hermosa mañana que se presta para que, a pesar del calor, se presta para que podamos compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Muchas noticias importantes que cada día acontecen en Baní, en la provincia de Peravia y en el país. Y decimos que siempre hay una que otra nota de mucho interés internacional que hay que prestarle cierto grado de atención. Así es, siempre hay algo, o ya sea violencia o confrontación política, o ya sean hechos lamentables en los cuales los dominicanos también se ven involucrados, lo que es una cosa lamentable. Pero así es, siempre en el empeño nuestro, ¿verdad?, de situarle en el contexto de la realidad social, económica, política y cultural, y deportiva. Sí, claro. Deportiva. El deporte es una parte que en estos últimos días, pues, lo hemos estado llevando, prácticamente dándole inicio al programa. Sí, casi hay una sesión deportiva. Casi. Pero cuando tú estás es mucho más intensa la... Así es que, si usted me permite, anoche fue celebrado el Jonrón Derby de la MLB, previo al Juego de Estrellas que se va a celebrar hoy en el estadio de los Marineros de Seattle. Y entonces... Ahí está la foto del Vlad y yo la mandé a este muchacho. Sí, yo le mandé un par de fotos. La provincia de Peravia está de júbilo. Sí, claro. Le ganó al cubano. Le ganó al cubano Randy Arozarena. Yo pensaba anoche, Juan, que el deporte es como una terapia. Por más dificultades, por más pasión que tú tengas en la política, en la ciencia, en la religión, el deporte es como esa parte que unifica todas aquellas diferencias que pudieran haber en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo social. Aunque sea transitoriamente. Aunque sea de forma transitoriamente. Yo pensaba anoche que escuché una vez a alguien decir, bueno, se le paga tanto dinero a una persona para que golpee una bola con un garrote. Pero es que el béisbol no es solo golpear la bola con un garrote, no es solo eso. El baloncesto no es solo picar una bola y meterla en una canasta, es más que eso. Y todos los otros deportes son más que la bola, el balón, el bate, la mascota, el guante. Bueno, Juan, pues anoche entonces, allá en Seattle, en Estados Unidos, Luis Robert, cubano, Pete Alonso, estadounidense, Mookie Betts, estadounidense, Adolis García, cubano,
Randy Arozarena, cubano, aunque es nacionalizado mexicano, pero es cubano. Vladimir Guerrero Jr., dominicano, de Don Gregorio Nizao, provincia Peravia. Julio Rodríguez, de allá de la tierra de Fernandito Villalona. Y Adler Rothman, de los Estados Unidos. Este jugador, tremendo prospecto de los Orioles de Baltimore. Entonces, en la primera ronda, Luis Robert despachó con 29 cuadrangulares a Rothman de los Orioles de Baltimore. Randy Arozarena entonces se llevó a su compatriota Luis Robert. Del otro lado entonces, Pete Alonso de los Metros de Nueva York había ganado los dos derby pasados, pero Julio Rodríguez con una tromba de jonrones, 41 en la primera ronda, se llevó a Pete Alonso, y Vladdy Jr. se llevó entonces a Mookie Betts. Entonces vinieron Arozarena y... Ahí vino entonces Luis Robert y Randy Arozarena. Arozarena le ganó. Vino Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero le ganó. Se parecía imposible con lo que hizo Julio Rodríguez en la primera ronda, pero hay algo clave con esto, es el cansancio. Los brazos, ya esos muchachos terminan totalmente agotados de la cantidad de swing. En una ocasión era por la cantidad de swing, ahora es por tiempo. Generalmente 3 minutos, con 1 minuto de gracia en la primera ronda, 30 segundos en la segunda ronda. Bueno, pues en la parte final, el cubano Randy Arozarena y Vladimir Guerrero Jr., Vladimir logró conectar 25 jonrones que el cubano no pudo igualar. Y de esa manera Vladimir se coloca, se llevó el trofeo del derby de jonrones, repito, previo al Juego de las Estrellas, que será hoy a las 8 de la noche en el estadio de Seattle, donde aparte de Vladimir, que es de Nizao, de Don Gregorio, estará Luis Castillo, que es de Villa Fundación, y estará de Villa Majega José Ramírez, aparte del grueso de dominicanos que también estarán participando. Pero hay 3 vanilejos. Pero hay 3 vanilejos, o por lo menos de la provincia Peravia, en ese Juego de las Estrellas, celebrarse hoy en Seattle. O sea que Juan, estamos bien representados. Sí. Dándole continuidad a ese gran triunfo del país, mejoría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con esa gran participación de Don Gregorio, precisamente, Nizao, Marilady Paulino, la reina del Caribe, el equipo de baloncesto masculino, el equipo de baloncesto femenino. Yo vi ese juego de baloncesto femenino entre Cuba y República Dominicana. Fresco. Yo creo que no recuerdo el segundo, en menos de 2 segundos ganar. Yo vi ese juego, quiero decir. Después y vi la carrera de la primera de Ogando, que era de relevo. Sí. 4x4. 4x400. Bueno, no, tremendo. Ese juego entre Cuba y República Dominicana en femenino fue de brinco y espanto, porque eso para repetirlo, Cuba se le fue arriba por 1 punto, quedando 6 décimas de segundo, me parece. 1.6. 1.6 ahí. Que no da ni para respirar. La dominicana, con un nombre raro, yo lo estaba comentando, Cirugía, se llama esa muchacha. Oye, les dieron un pase debajo del canasto prácticamente. Se elevó por los aires. Ahí ya pasó. Ahí pasó. Ganamos a Cuba. Cualquiera le da un infarto. Por 1 punto. Sí. Pero Juan, quiero decir que anoche entonces Vladimir Guerrero Jr. Se convierte junto a su padre, Vladimir Guerrero padre, como la única pareja de padre e hijo que ganan derby de jonrones. Sí. Tenemos una llamada. Vladimir padre lo hizo
en Houston en el 2007 y Vladimir dijo anoche en Seattle. Así es, hay que felicitar, ¿verdad?, el esfuerzo de estos muchachos. Vamos a oír la llamada que tenemos. Buen día. Saludos. Buenos Sí, días. le escuchamos. Buenos días. Es para poder resaltar que dos parileros han ganado el Morron Derby corrido. El año pasado Juan Soto Oh, sí. y este año el Guerrero. O sea que si pudieran resaltar eso, no se ha resaltado, por favor. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que Juan Soto, ese apellido Soto es oriundo de Baní, pero un muchacho que nació y se crió en la capital, pero aceptamos como buena y válida la opinión claro, de... Pero hay que decir que en el 2002 o en el 2004, ahora estoy confundido en cuanto a la fecha, Miguel Tejada también ganó el Jonrón Derby, Vanilejo Neto. Sí. Así es que... Hemos estado en esos sí, escenarios. Hay que felicitar ese gran esfuerzo en el béisbol, que aunque es un negocio, ¿verdad? Pero sí, claro, evidentemente que es un negocio bien pago. Sí, seguro que ahí también hay premios, aparte de entregarle un trofeo en eso del derby. ¿Cómo se dice? Derby. Ah, sí. Cuando sean palabras como esa, ustedes tienen que ayudarme en español. Yo quiero saber cómo sería jornada de cuadrangulares. O carrera de cuadrangulares, porque me parece que en el hipismo, en la ciudad de Kentucky, hay un famoso derby de caballo, de carrera de caballo. ¿Será algo parecido ahí? Bien, yo quiero aprovechar, imagino que ayer ustedes comentaron esto, porque a veces uno siente algún tipo de indignación, sobre todo cuando yo vi a esta muchacha que ganó los centroamericanos y del Caribe, a Marisabel Sanjú, Sí. que ganó en salto alto, ¿verdad? Salto alto, sí. Poniendo en alto valga la redundancia, la bandera dominicana, y con el orgullo que ella, ahí hay una imagen, yo no sé si la tenemos a mano, por favor, de ella, cubierta con la bandera nacional. Bueno, pues no se han parado por las redes sociales las actitudes racistas y xenófobas, Sí. xenofobia, ¿verdad? Contra ella, y entonces me satisfizo bastante escuchar a Paulino, nuestra atleta, ¿verdad? Hacer una enérgica crítica a ese tipo de pronunciamiento. Yo siempre digo, nos llevamos el negro detrás de la oreja, y escuchar a veces expresiones de racismo por el apellido. Yo creo que el pueblo dominicano tiene que sentirse orgulloso, ¿verdad?, de que nuestra gente pueda realmente trascender. Estoy seguro que ayer ustedes lo comentaron, pero yo no quiero guardar silencio frente a eso, porque esta es una sociedad en que algunos sangre azul se creen que son los dueños del país, y por donde quiera que tú vas, por cualquier laberinto, cualquier rincón del país, la piel negra es predominante en la República Dominicana. Yo lo llevo detrás de la oreja. Por eso se inventaron aquí el color indio en el gobierno de Trujillo, un color que nunca ha existido, para renegar del color, ¿verdad? Sí. Porque Trujillo no quería que en la República Dominicana se le llamara negro a la gente. Sí, porque a sabiendas de que él llevaba su abuela, la señora apellido Chevalier, era su abuela, es decir, tenía descendencia directa de sangre negra, Sí. pero él prefería el apellido Trujillo español, que era blanco, Sí, exacto. pero en la mezcla de raza y de todo, aquí, señor, usted se encuentra con una familia que usted ve un hermano que es claro, no vamos a decir que es blanco, es claro, pero usted lo ve al lado de un hermano que es negro. No, pero en mi casa hay de distintos matices. En Es cualquier una cosa- familia eso es característico. Pero Juan, ¿por qué esos sectores no piden a la República Dominicana entonces
que reniegue a esa medalla de oro que ganó esa muchacha. Claro. Entonces, para las 111 medallas que obtuvo el país, ahí entonces sí, esta muchacha es buena, es válida. Pero entonces para reconocerle su talento, eso mismo pasó, Juan, con Luisito Pie, que le dio tantos méritos al país en karate, obteniendo diferentes medallas en eventos internacionales. Entonces es dominicano. Pero para otras cosas, entonces metemos el racismo ahí. Sí, hay que evitarlo. Yo creo que eso es una mala práctica y da pena que a veces la gente pierde la racionalidad y la moderación en lo que tiene que ver con los juicios que emite. Juan, yo vi en estos días atleta de Francia, la francesa o el francés fulano de tal. Eso se da mucho en fútbol, que en Europa eso es una cosa del otro mundo y que ganan muchísimo dinero. Hoy tú ves francés, una persona totalmente negra, porque es el tema de que si usted como país decide nacionalizar a alguien, y es el caso de Randy Arozarena, que salió de Cuba en busca de firmar como pelotero a MLB, llegó a México y México lo recibe, se nacionaliza México. Ese muchacho es mexicano y en el Clásico Mundial jugó por México. Entonces, porque él es negro, si usted acepta y lo nacionaliza. Yo recuerdo cómo este muchacho moreno totalmente, Chicho Civilio de Jaina, ¿cuántos años jugó Chicho Civilio representando a la selección española de baloncesto? ¿Cuántos años Chicho Civilio fue estrella en Barcelona? Sin embargo, era de aquí, de Jaina, un moreno. Claro, pero no solo eso, sino que muchos de los que nos honran con su enorme esfuerzo, no solo han sido nacionalizados, sino que son nativos. Son nativos, nacieron aquí. Nacidos, claro. Y aunque hay una sentencia que ha sepultado derechos fundamentales, emitida por el Tribunal Constitucional, a todo el que nació antes aquí del 2010, aquí se reconocía el derecho de jus soli y jus sanguinis, es decir que por más vuelta que le den al trompo y por más visión racista que haya, su origen es su origen, es decir, además, nacido. Yo quiero preguntarte, ¿usted ha visto en estos días que se han celebrado esos eventos de atletismo en París, en Los Ángeles, usted ha visto un blanco corriendo ahí? No, eso es una cosa difícil. ¿Por qué los blancos no se meten en ese tipo de deportes, señor, a cogerse sol y a entrenar y esas cosas? Que me perdonen, algunos sí lo hacen, pero no es fácil. Y son las excepciones. Son las excepciones, ¿verdad? Así es. Bueno, lamentando mucho otra tragedia que acaba de acontecer, 2 jóvenes que se tiraron al mar en el día de ayer, y hay que investigar, las autoridades deben no limitarse a dar el informe forense, sino a indagar las causas. No quiero decir con esto que ellos fueron lanzados al mar por alguien, sino las razones, si fueron ellos, que es una posibilidad, que lo indujeron a esos jóvenes a tirarse al mar. Es decir, a que hay una situación sumamente grave en el país. Hay una situación. ¿Lo hicieron juntos en pareja? Sí, o individual cada uno? Parece que fue juntos que lo hicieron. Fueron identificados como Luisandro Montaz García, de 14 años, y Yolenny Girón, de 12 años, los adolescentes que se lanzaron a las aguas del mar en el malecón próximo al kilómetro 12 de Jaina. Los familiares de los jóvenes indicaron que por más de 12 horas habían buscado a los menores y se enteraron de la tragedia por algunos vecinos, es decir, que parece que andaban juntos, indudablemente. Yo creo que a estas cosas, señores, hay que ponerle atención realmente a lo que está pasando con la juventud dominicana. Hay un segmento que no es tan joven, que también a veces anda perdido, ¿verdad? Anda perdido en el espacio y en el tiempo. Pero cuando uno ve que 2 jóvenes de 12, 14 años, ¿verdad?, se lanzan al mar, vamos a esperar que las autoridades den un informe definitivo
pero para cualquier país, señores, eso es una gran tragedia, y las autoridades deben colocar en agenda este tipo de situación que se viene presentando, analizar las causas que generan estos tipos de hechos, porque no es fortuito. Así mismo andamos por las calles y tú te encuentras con gente que anda perdido ya, y es increíble cómo crece ese mundo de gente que anda desorientado en la calle, que no es precisamente porque no ha encontrado un plato de comida. La semana pasada se lanzó a Río Sama un señor ahí próximo al puente flotante, y los bomberos llevaban ya varios días buscándolo y no había aparecido. O sea, Ese fue el que dice la policía que habían cometido algunos actos delictivos, mataron uno, bueno. y lo persiguieron, y luego apareció y parece, escuché familiares, gente cercana que dijo que es verdad que no tenía buen comportamiento, etcétera. Entonces se tiró al mar y apareció muerto, y daba pena ver a la madre, ¿verdad? Allí tirada a la orilla del río, cuando lo sacan, una situación sumamente dramática. Entonces, esto es como para preocuparse. Anoche veía un reportaje en un canal nacional y escuchaba los espeluznantes relatos de jóvenes que dicen, bueno, que han consumido fentanilo. Ayer hablábamos en el programa, fruto de ese gran reportaje que hizo el periódico Listín Diario, de que es un hecho ya de que esta droga está en las calles del país. Ahorita está eso en todos los campos, en todas las comunidades, en todos los barrios. Y hay que llamar la atención de las autoridades, porque ya se ha dicho, y vi un reportaje recientemente, como un sector de una ciudad de Pensilvania le llaman como el barrio de los zombies, sí, donde esta droga convierte a las personas en zombies, personas que andan en las calles totalmente perdidas. Sí, y entonces escuchaba el testimonio de uno de los muchachos, fueron varios, fue un gran programa que creo que vale la pena escucharlo. Decir que a veces los que van a comprar fentanilo a barrios de Santo Domingo, o por lo menos drogas fuertes, ¿verdad? Porque dice la DNCD, que obviamente el fentanilo llega al país legal, o sea, para quien tiene calidad para recibirlo en términos de salud, hospitales, etcétera. Sí, seguro. Porque también es un tipo de sustancia que se usa para tratamiento médico. Y escuchaba a este joven decir que hay quienes han muerto donde la compran, y para que los que la venden se quiten de ese problema, lo que hacen es que esperan el mejor momento y lo tiran en una esquina. Cuando lo llevan a patología forense, bueno, pues murió por una sobredosis, pero lo sacan del lugar para liberarse de responsabilidad, te lo jondean en una esquina y allí entonces llaman al 911 y lo levantan. Y las estadísticas que vi son realmente alarmantes, como si hubiera una complicidad general de los estamentos de poder para permitir que esas cosas pasen y la juventud acabe de joderse, en el sentido de que cuando estás sumergido en ese mundo no tienes posibilidad de reaccionar. Ninguna. Entonces, ninguna. Yo creo que eso es un tema, señores. Aquí estamos en una situación en que los recursos del Estado, de un Estado serio, responsable, que asume su rol, no van a alcanzar para los tratamientos médicos que habrá que aplicar a quienes caen en ese mundo del vacío. Y entonces, Juan, todo lo que acarrea esa situación, porque no es solo el tratamiento médico, sino todas las consecuencias que acarrea, como básicamente el tema de la delincuencia.
Claro. Porque ¿qué hacen esas personas para conseguir el dinero para comprar esa droga? Lo buscan como sea y donde sea. Así mismo, esa es la realidad. Él dice, yo fui deportado a Estados Unidos, me ayudaron a conseguir un trabajo aquí, yo trabajaba en un call center, dice él. Call center. Y entonces dice, bueno, pero el dinero no me alcanzaba, pero además, como yo estaba consumiendo, se me veía como la gente lo veía ya. El deterioro. El deterioro, entonces ¿qué hacía? Robaba para poder comprarlo y lo compraba. Por suerte he procurado salir de ese mundo y creo que lo voy a lograr, que es un heroísmo, es un acto heroico para quien cae en ese mundo, pues liberarse de él después que ya está sumergido en las profundidades del océano, donde tú no tienes luz para mirar hacia ningún lado y no sabes hacia dónde vas a dirigirte, ¿entiendes? Entonces, señores, eso no es un caso cualquiera. Yo creo que los gobiernos en sentido general se hacen indiferentes, porque aquí hubo un plan para destruir a la juventud dominicana que inició en la década después del primer gobierno de Balaguer. Aquí hubo toda una estrategia, pero era una estrategia que en principio tenía como marco de referencia la represión política, la cárcel, el asesinato brutal en la calle, el exilio, pero también el exilio, pero también es evidente y es una cosa muy conocida que se abrieron las puertas a la sociedad norteamericana para que muchos jóvenes que habían salido de las trincheras del honor, como se dice, pues caminaran rumbo a los Estados Unidos y ya allí hicieron su vida para siempre. Y entonces ya después vinieron las discotecas, vinieron todos estos centros nocturnos, empezó a proliferar como comida en la calle la droga, y entonces la gente, muchos se metieron en ese mundo. Y no solo son jóvenes, quiero decir, hay viejos. Sí. Hay mucha gente mayores que son consumidores. Sí. Entonces, eso es una cosa como para preocuparse. A veces el costo de curación o de tratamiento médico cuesta mucho más que lo que le costaría a las autoridades implementar acciones para evitarlo. Eso mismo decíamos, por ejemplo, ayer, con el caso de, yo estaba haciendo un trabajo, el caos del transporte en Baní, produce también produce accidentes, es decir, hay gente que ha salido herido, inclusive hay gente que ha muerto en la calle, como pasó en el caso de Freddy, que cuando uno valora todo el costo económico que tiene, la curación de esa gente y el impacto que tiene en la familia, le sale más económico a las autoridades establecer mecanismos del control del tránsito, por ejemplo, claro, que tener que invertir todos esos recursos. Wilson. No, eso es así. El impacto que causa en una familia, la pérdida, básicamente si es la cabeza de familia. Claro. El impacto económico, el impacto emotivo, socioafectivo, eso no hay forma de cómo calcularlo. Claro, así porque eso es para siempre, güey. Entonces hay quienes se mueren, pero hay otros que entonces quedan con discapacidades y entonces ya tú sabes lo que significa, no puede volver al trabajo, ya tiene que ser permanentemente atendido. Entonces los problemas que se suman son muchos. Es decir, las autoridades invirtiendo en la prevención, probablemente el Estado se economizaría una gran cantidad de recursos que posteriormente tiene que invertirlo en medicinas o en curaciones para los que caen en el mundo del vicio y de la droga. O sea, es una situación bastante difícil. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, señores, seguimos con Visión Matinal en esta mañana del martes 11 de julio. Bueno, Juan, entonces la jueza decidió enviar a juicio de fondo a todos, señora, a todos los acusados del caso Coral. Coral y Coral 5G. Y Coral 5G. La magistrada rechazó solicitud de los imputados de declarar inadmisible la Constitución en acción civil de los abogados del Estado.
declaró también inadmisible de la acción civil de la Fundación Alfredo Nobel. La jueza Yaninet Rivas, del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, dictó ayer en la tarde apertura a juicio para todos los policías y militares, algunos con sus familiares, acusados en Operación Coral. Los que enfrentarán el juicio de fondos, en el que podrían ser condenados por corrupción y lavados de activos para enriquecerse, son los jefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, Adán Cáceres, y el general Juan Carlos Torres Robiú, y los demás imputados que se citarán en el párrafo siguiente. Mayor general Adán Cáceres Silvestre, general Juanejes Reyes Batista, coronel Carlos Augusto La Antigua Cruz, Élida María Trinidad Santiago, Manuel de Jesús Alba, general retirado Epifanio Peña Lebrón. También está teniente coronel Erasmo Roger Pérez, Eric Daniel Pereira, ex gerente de Banreservas Esmeralda Ortega Polanco, capitán Franklin Mata Flores, Guillermo Torres Robiú, también dice Joanán Rodríguez Jiménez, mayor de la policía José Manuel Rosario Pirón, general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana Juan Carlos Torres Robiú, general Julio de los Santos Viola, Kelman Santana, y hay un total, Juan, de 28. Sí, y ahí no está la pastora Rosy Guzmán y su hijo. No está Rosy aquí. Sí, pero está incluida en el paquete. Son todos. Señores, yo creo que sería bueno. Aquí ¿verdad? está, sí. Está en el número 24, pastora Rosy Guzmán. ¿Cuáles son los ilícitos? Está el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón, que ha sido muy famoso. Coronel de la policía Rafael Núñez de Asa, capitán Pedro Castillo Nolasco. Señores, Juan, se decía que los generales y los coroneles no caían presos, pero con esta decisión de esta jueza de juicio de fondo, es porque cuando un juez decide enviar a juicio de fondo un caso ya que tiene mucho más de un año, es porque las evidencias son sólidas. Es lo que nosotros desde aquí podemos decir. Es importante, yo quiero quiero precisar algo sobre eso. Todos los imputados están acusados de los siguientes tipos penales: coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferro. Es importante, ustedes saben que hay principios en el derecho y dicen, bueno, hasta que no hay una sentencia definitiva nadie es culpable. Eso es verdad en teoría. Sí. Lo cierto es que cuando, como dice Wilson, cuando un juez de la instrucción, como el caso de la magistrada que conocía el caso, los manda a todos a juicio de fondo, a todos, y no excluye a nadie, es porque las pruebas son tan contundentes que no hay manera de poder actuar de forma diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta gente actuó por sus fueros en el manejo de los recursos públicos, así que no hay ninguna duda de eso. Y que si este país no retrocede, ¿verdad? Pues si este país retrocede, todo eso vuelve atrás. Sí. Si este país no retrocede, aquí van a haber sanciones ejemplares que van a sentar precedentes. Señores, esta gente está, algunos de ellos están sueltos bajo variación de medida de coerción, pero esa gente se pasaron 18 meses en la cárcel. Y de ser condenados
van para la cárcel. Eso es bueno aclararlo, Juan, porque hay mucha gente de lo común del pueblo que dice, no, pero ya esa gente está sueltos. No. Señores, es que los jueces tienen que llevarse de lo que establece el código procesal, ¿verdad? Sí. Todo lo que diga el proceso, cómo ese código plantea de cómo se debe llevar el proceso. Fueron condenados a la pena máxima como medida de coerción, La medida extrema, ¿verdad? que es el Año y medio. sí, Es lo preso. máximo, ¿no? Sí, hay límites. Sí. Correcto. Entonces, esa gente cumplieron. Fíjense que el Ministerio Público no ha dicho nada. Cumplieron lo máximo de esa pena. Pues entonces ya lo que le corresponde es irse a su casa, pero sin salirse, no han sido liberados del juicio. No, tienen varias medidas de coerción. Tienen ¿Verdad que sí? grilletes uno, otro impedimento de salida, etcétera. Porque eso lo establece el código, no es que los jueces lo han mandado, váyanse para su Y casa. el hecho ya. de que el Ministerio Público no haya apelado esas decisiones es porque no puede perder tiempo. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando en la lógica en que lo ha estado haciendo, con unos expedientes realmente fuertes, vigorosos, con pruebas testimoniales y documentales suficientes como para garantizar una sanción penal y obviamente una sanción civil, porque se va a producir en las dos vertientes. El Sí. Estado está demandando por más de 20.000 millones de pesos un resarcimiento como producto de los daños causados. Entonces, señores, tres generales. Pero hay otra condena, Juan, que ya la tienen, es la condena pública, Y la condena moral. la moral, que por más sinvergüenza que sea una persona, la condena moral, eso vale mucho. Además, cuando usted ve que un testimonio como el del el capitán Girón, que habló hasta por los codos, dijo todo, dijo de cómo se hacían todas las cosas. Todo. Entonces, un magistrado que entiende, que le están dando los detalles, que le entregan la prueba en todos los sentidos, no puede hacer otra cosa que no sea lo que se hizo en el día de ayer. ¿Qué significa el hecho de que hayan tenido o hayan cumplido año y medio de prisión preventiva? Bueno, que si son condenados a 10 años, no cumplen 10 años, nada más estarían cumpliendo 8 años y medio, porque la prisión preventiva se computa, ¿verdad?, en el marco de la sanción final que se pueda adoptar, que indudablemente va a haber sanciones, van para la cárcel, si no todo, la gran mayoría va para la cárcel, y yo creo que hay que saludar ese enorme esfuerzo que se hace desde el Ministerio Público, ese trabajo de investigación, el hecho de que 3 generales, varios coroneles, gente con una gran influencia en el país, estén sentados en el banquillo de los acusados por el Ministerio Público como vulgares delincuentes. Hermanos de un expresidente de la República. El Ministerio Público acusa y dice, sí, esa gente hizo un daño incalculable al país y presenta la documentación. Exactamente. Es decir, el Ministerio Público tampoco va a jugar con su reputación, con su honorabilidad. Simplemente presenta los hechos. Entonces yo creo que la sociedad dominicana tiene que insistir en la lógica, que es lo más racional, que todo aquel que haya tenido niveles de responsabilidad pague por ello. Correcto. No importa la militancia política de la que se trate. A veces me vienen con la historia de que hay mucha gente en este gobierno. En este gobierno hay gente que ha sido denunciado y ha sido sacado de ahí. Y yo creo que hay que seguir profundizando en este gobierno y dar explicaciones de hecho. Pero eso no minimiza en nada el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público, en el cual hay muchos pilares, pero hay 3 que sobresalen: Miriam Germán Brito, Camacho y Jenny Berenice. Se la están jugando, están arriesgando el pellejo, porque todo el mundo sabe en este país que la narcopolítica se metió de lleno, de cuerpo entero, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, mafias que se constituyeron y a las que la sociedad dominicana tiene que recibir una respuesta justa y necesaria.
Por eso es que yo le digo, señores, no retrocedamos. La situación está difícil hoy, la situación económica, la carestía. Yo fui ayer a comprar un queso y yo volví donde el muchacho porque creía se había equivocado. Un queso que estaba hace 6, 7 meses a 170, ahora está a 351. La cosa está difícil y hay que reclamarle a este gobierno que tome medidas que garantice precios más asequibles a la población, pero no podemos retroceder. Por eso nosotros decimos, ni continuismo, o sea, ni lo que están, ni volver al pasado. Hay que avanzar hacia adelante y todo lo que se ha ido conquistando en materia de justicia, hay que hacer esfuerzo para preservarlo, porque de lo contrario vamos a pagar muy caro si tenemos de regreso al Partido de la Liberación Dominicana en cualquiera de sus dos versiones. Sí, correcto. Yo creo que este país ya ha aprendido lo suficiente para retroceder. Yo pienso que ese reconocimiento de toda la sociedad dominicana a ese Ministerio Público, con muchas debilidades, porque hay que saber, señores, que hay una cabeza. Juan ha mencionado 3 personas, pero hay que saber que hay una gran parte del Ministerio Público todavía que corresponde a todos esos concursos falsos, a todas esas disposiciones falsas con maldades que se hizo aquí en gestiones pasadas, que todavía están en sus puestos. ¿Y jueces? Y muchos jueces, claro que sí, muchos jueces que responden todavía al mandato político. El presidente de la Suprema era del Comité Central del PLD. Sí. Cuando estos casos vayan a la Suprema, nosotros tenemos que ir a hacer una parada cívica todos los días a la Suprema Corte de Justicia. Pero yo creo que ese señor ya ha visto que este país cambió. Por más gorra que él se puso, por más participación que tuvo en la campaña con el PLD, yo pienso que Luis Henry Molina ha debido aprender la lección. Tiene que tener mucho cuidado, porque hay que decir también que es un hombre joven, Juan, y yo pienso que la persona a veces usted puede ser media loca, pero no loco totalmente. No loco completo. No loco completo. Sí, y además, toda esta situación, esta nueva era, esta nueva época que vive la República Dominicana, ha puesto a mucha gente en esferas de poder, en el plano judicial, a reflexionar, como tú dices. Claro, no solo, me imagino, en la Suprema, sino jueces, porque aquí había muchas penalidades. La cosa aquí, uno decía, ¿cómo diablo pasó esto? Y ahí lo tenía. Entonces, yo creo que es importante. El Ministerio Público ha acusado, ha dicho, ha planteado los ilícitos. Es el Ministerio Público y los jueces que acogen las pruebas porque entienden que esos ilícitos se cometieron y por eso van a juicio de fondo, y yo no tengo ninguna duda de que van a ser ejemplarmente sancionados. Y en la República Dominicana, por fin, como decía Peña Gómez, se abrirán las ventanas por donde entrará el aire libre, ¿verdad? En que los dominicanos y las dominicanas podamos respirar tranquilo y vivir en una sociedad donde la impunidad y la corrupción sean cosas del pasado. Y no es un sueño. Yo creo firmemente que este país puede vivir mejor. Por eso digo que en el actual gobierno no se ha hecho los profundos cambios que han debido hacerse, sino que se ha seguido el mismo modelo, no en términos de corrupción y de impunidad, porque han marcado una diferencia y también hay que decirlo, aunque a alguna gente no le guste, pero en términos de política económica, este gobierno sigue la mismita ruta de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros aquí queremos reiterar Juan, que en la medida en que han habido casos de este gobierno de corrupción, nosotros aquí lo hemos criticado. Aquí se criticó fuertemente el caso del señor Neney Cabrera, con ese de barrio, la pintura de Pinta tu Barrio y toda esa cosa. Y los casos que sigan apareciendo y los que puedan aparecer, nosotros aquí lo vamos a decir, lo vamos a criticar.
Las cosas malas que este gobierno haga, hay que decirlo y la gente tiene que protestarlo. Es verdad que hay mucha preocupación con el tema de la inseguridad. Hay muchos problemas, hay un problema serio de seguridad. Es verdad que todavía este gobierno no ha podido ni medianamente resolver el problema de la Policía Nacional. Esa policía creíble no ha sido posible. Bueno, pues esas son cosas que hay que criticarlas. Lo que Juan decía con el tema de la inflación, la producción agrícola, la atención al campo, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo con esto, y sea el PRM o sea cualquiera, nosotros tenemos el compromiso de criticar eso. En cuanto al sistema judicial, en el caso específico de la Procuraduría, hay un tema, Juan, con la Dirección General de Prisiones, que la Procuradora ha planteado de que no está en capacidad y que no quiere tener esa responsabilidad de cuidar presos. Bueno, ahí hay un tema, me parece, ya de Presidencia de la República y de Congreso, de quitarle esa parte. Se ha abogado mucho por el Ministerio de Justicia. Hay que ver qué pasa, porque ciertamente, ¿quiénes controlan la Dirección General de Prisiones? Los militares. Y este problema de las cárceles en el país, es cierto que hay un problema y que hay que criticarlo, hay que combatirlo y hay que pedir solución a ese tema. Hay que pedir una solución para el tema de la Nueva Victoria. Esos edificios que se gastaron miles y miles de millones de pesos para mejorar la situación de los internos de la cárcel de la Victoria. Hay que llamar la atención por la carcelita de Baní, construida para 100 reclusos y tiene ha llegado a tener más de 1000. Eso hay que seguirlo criticando, hay que seguirlo exigiendo. Pero señores, retroceder al punto de lo anterior, eso yo creo que nunca. Yo, Juan, con el tema del deporte que me gusta tanto, he dicho que nadie me venga a decir a mí que el bajo presupuesto en deporte que tiene el país es porque somos un país pobre. Es mentira, este no es un país pobre. Se ha demostrado que este país tiene la capacidad de generar un PIB, tanto general como un PIB nominal, para que nosotros vivamos mejor. Claro que sí. Y para que instituciones que tienen que ver con el deporte, con la juventud, con la familia, tengan un mejor presupuesto. Lo que pasa es que con tantos ladrones... Y este es un país rico, Wilson. Mira, ahora mismo claro, rico, el gobierno está haciendo gestiones para firmar acuerdos con compañías extranjeras para explotar el petróleo. Ah, sí. Entonces, ¿por qué tiene que ser con compañías extranjeras? Esa riqueza es nuestra. Ya no vivimos la experiencia de la Barrigor del 97 tren, en el que Leonel Fernández le regaló la mina de oro a extranjeros. Pero no quieren meter por los ojos el tema de San Juan de la Maguana, claro, de la minera ahí también. Sí, la mina del Rosario en San Juan de la Maguana. Entonces yo creo que este gobierno tiene que reflexionar también, tiene que entender que no podemos seguir viviendo como vivíamos en el pasado, con la misma lógica, con la misma visión, con los mismos esquemas políticos, y que es necesario dar un salto. Este gobierno, Juan, tiene que dar explicaciones con el tema de los pasaportes. Ese es un tema que está caliente y el gobierno tiene que hablar y debe hablar. Sí, ¿qué va a pasar finalmente con las libretas de pasaporte? Y no solo eso, la última decisión de declarar como cuestión de seguridad nacional el chip en los pasaportes. Eso es un problema que hay que verlo, porque eso significa que en tu pasaporte, cuando lo metan en el sistema, ahí van a salir hasta tus dientes, sí, hasta lo que tú tienes en el estómago. Entonces ya hay quienes empiezan a decir que hay una violación de carácter constitucional. Yo no me atrevo a decir eso hoy todavía, pero yo creo que el gobierno, eso hay que meditarlo. Es decir, es verdad que hay muchos países que han hecho eso, pero eso tiene que ver con la estrategia internacional de las grandes potencias de tener todo el nivel de información, y sobre todo de países como el de nosotros. Entonces yo creo que también eso debiera reflexionarse, porque ese es otro tema que, en mi opinión, hay que verlo. Es decir, el chip electrónico que
que mediante ese decreto del presidente, ¿verdad?, se colocaría en el pasaporte, solo bastaría que lo metan en la computadora en estos países que ya tienen una interconexión. Es un lector. Y allí lo tienen todo, allí tienen hasta la forma en que tú pisas cuando caminas por la calle. Sí, no, las formas, ahí va a aparecer, Juan, las formas en que se unen las bases nitrogenadas para formar el ADN de cada quien. Te van a aparecer ahí la guanina, la citosina, cómo se combinan. Y digo yo como profesor de biología que aparecerá todo eso. A veces a las cosas no le damos importancia, decimos, a veces sí, no porque importa. al principio la gente eso depende. La gente no mide, Juan, el alcance. Eso depende. Por ejemplo, yo pongo mi caso, militando en una causa toda la vida. Cuando yo salga a cualquier parte del mundo, es decir, se viola a veces el derecho a la privacidad con este tipo de... Pongo mi caso porque todo el mundo sabe en lo que yo milito, ¿verdad? Porque... O sea, yo no ando escurriendo el bulto, pero así miles de gente que se mueven por el mundo y que de pronto van a tener... Porque una cosa sería, Juan, los datos biométricos que serían necesarios para cada país para identificar al ciudadano. Claro, las huellas digitales. Pero otra cosa es... todo un retrato. El historial médico. El historial médico bien hecho, como no como el que hacen en nuestros hospitales, lamentablemente, sino el historial médico que hacen países organizados. El historial médico que se planteó hacer en la ley 8701, donde hablaban de la puerta de entrada al sistema de salud, de cómo iban armando tu récord, de que cuando tú ibas a otro sitio iban a entrar al sistema y ahí iban a ver toda la historia. Todo eso se fue por un tubo. Así mismo, ese historial médico, ese mismo es el historial de tu vida que estaría en ese chip electrónico. Como dice la gente común de los hogares, estamos desnudos. Eso es. Señores, vámonos hay gente que no dice desnudo, estamos en cuero. Vamos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, Wilson, aquí regresando con su programa Visión Matinal, 11 de julio del año 2023. Wilson Peña y Juan Martínez aquí con ustedes compartiendo en esta mañana. Ahorita concluíamos la segunda parte del programa y abrimos esta tercera para precisar algunos detalles. Es decir, hay factores, hay variables que ayudan a que un gobierno pueda mantenerse o no. De todas maneras, la justicia será siempre un tema de alto interés. Fue el tema con que el presidente de la República, fue el tema con el que se salió del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay una llamada. Buenos días. Buenos días, profesor Martínez. Buenos días, Wilson Peña. Buenos días, obispo. Miren, señores, yo siempre hablo de unos temas y parece que tienen interés porque hay gente que somos amigos y nos encontramos en la calle. A veces me dicen, bueno, tú te veo siempre a veces con algunos temas que son duros, críticos. Qué lamentable que la educación de nuestro país
además es un sector de grandes, de multimillonarios. Ahí no es poco. Y yo digo, los organismos internacionales dicen que la República Dominicana tiene un crecimiento. Hace más de 20 años que la República Dominicana económicamente viene creciendo. Y yo digo, sí, y qué bueno. Pero ese crecimiento es que se ha reflejado en los pobres. Nosotros estamos todavía hablando de que no aparecen medicamentos, de que los hospitales están desprovistos de una serie de servicios que debían dar y no lo pueden dar con eficiencia, aunque haya calidad humana y calidad profesional en los centros de salud. Nosotros nos quejamos de todo. Yo oigo a la gente de Baní y yo como banilero lo dejo que hablen ellos y me sumo a ellos. El sistema sanitario de Baní, ¿cuánto hace que colapsó? Que se está haciendo con el sistema sanitario de Baní. Ese no es un problema medular, ese no es un problema de extremada importancia para lo que es la salud y para lo que es mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Quién habla de eso? Decía Juan Martín ahorita, con mucha propiedad, la agricultura. Señores, el canal Marco A. Cabral, el cual tiene una presa para su arresto o alimentación, que es el nervio principal de la agricultura, porque sin agua no hay agricultura. Con voluntad se siembra, pero la voluntad no hace producir. Hay una serie de actividades que solo determinan la producción. Ahí está seco otra vez el canal. Lo echaron por 7 días y volvieron y lo secaron. Yo no sé ustedes, porque ustedes reciben todas las llamadas y toda la queja del pueblo. Si ustedes están oyendo, ¿hay un pronunciamiento fuerte en eso? No hay ningún pronunciamiento fuerte en eso. Entonces yo digo la cosa, porque yo no tengo compromiso partidario, porque el partido que yo he pertenecido toda la vida se convirtió en un mercado y ese mercado quebró. Entonces, no tengo partido, pero sigue siendo Barilea, una condición que nadie, pero nadie hay en que lo intente, me puede quitar. Yo no tengo compromiso económico con nadie. Por eso yo digo las cosas a nivel comunitario. Entonces, yo digo, ¿dónde están las voces? Incluso las que habían antes. ¿Dónde están las voces que claman por lo que no se puede defender? Entonces, definitivamente, Juan Martín y Luis José y los amigos que me escuchan, estamos frente a una situación difícil. El instalar una mina aquí cuesta 100 veces el presupuesto de la nación, pero no es difícil que se instale, porque eso es poderoso. Y déjenme dar los datos. El 1% del mundo tiene el 52% de la riqueza. Imagínense nosotros clamando en el desierto. ¿Quién nos hace caso? ¿Quién le va a hacer caso? A Hugo Suárez, Morenito de Peravia. Ni que hablamos de agricultura y que hablamos de ganadería. No, es mejor bailar el son que toca lo de arriba. Entonces, es una situación difícil. Nosotros somos un país inmensamente rico, pero ¿de qué va a ir esa riqueza? ¿Dónde se refleja si las SPK le andan corriendo por las aceras de Baní? ¿Dónde se refleja si no pueden resolver el problema de la contaminación del Canal Norte? ¿Dónde se refleja si nos ofrecieron una circunvalación y lo que se obstinaron a decir que por la parte sur de 4 vías hay 2 y ni siquiera las 2 se han terminado? Y es probable que se terminará, pero se han puesto 2 plazos en septiembre y ojalá, pero yo no creo que en septiembre de este año esto se termine en la condición que va. ¿Dónde está ese pueblo que se hace necesario? Porque en el Cibao están haciendo, las que tienen 4 vías, tienen 6, le están haciendo 2 en todas partes.
Entonces, ¿por qué nosotros como pueblo, con el derecho que tenemos como ciudadanos, no podemos empoderarnos y con la decencia y la altura que Badía ha demostrado a través de la historia, exigimos lo que son nuestros derechos? Esa es nuestra acción. Esa es nuestra frustración. Qué pena un pueblo con historia como Guarín. Gracias. Gracias, obispo. Muchas gracias. Así es, siempre oportuno la llamada de obispo. Decía ahorita entonces que la ola sobre la que se montó el PRM, el gobierno, que yo digo que siempre fue un premio que logró, ¿verdad? Fue sobre la ola de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Ahora hay un tema, hablábamos ahorita, ese es un tema, es un factor que se anota a favor del gobierno, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hay otro factor que pudiera ser o no ser determinante, que tiene que ver con la situación económica que hablábamos ahorita. Pero cuando uno ve a la oposición, las únicas marchas que hace el PLD y la Fuerza del Pueblo son contra el alto costo de la vida. Tú no lo has visto marchando contra la corrupción y la impunidad. Es decir, ¿por qué? Porque ese es un tema sensible, o sea, la población obviamente le afecta. ¿Y cómo le afecta? La bandera de campaña de los dos partidos. Ayer el PLD hizo una marcha el domingo contra el alto costo de la vida. Pero tuvieron 20 años en el gobierno, pudieron sentar las bases para un amplio desarrollo de la sociedad dominicana. Lo que pasa es que los recursos que debieron utilizar para impulsar el desarrollo nacional se lo llevaron en el bolsillo muchos de los funcionarios, y lo muestran los casos que están hoy en los tribunales de la República. Un elemento que yo quiero resaltar, Wilson, ahí hay una imagen que te mandé de la deuda, que de la deuda baja 44.8% del PIB. Yo quiero que me ponga eso ahí, porque eso es un sofisma. O sea, vamos a ver si conseguimos esa imagen. Dice deuda baja, dice el jefe de Hacienda, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, ¿verdad? Dice que la deuda, lo conseguimos, dice deuda baja 44.8. Eso es un sofisma por lo siguiente. La deuda, el endeudamiento externo crece en la República Dominicana. Recientemente acaban de aprobar préstamos por más de 600 millones de dólares en el Congreso, la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa? Que la deuda, el nivel, la capacidad de endeudamiento del país se mide en función del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto crece, entonces en apariencia la deuda baja, pero es con relación al PIB, pero en términos reales la deuda no está bajando, la deuda está subiendo. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo para que entendamos esta variable. Por ejemplo, yo gano 100 pesos, pero yo tengo una deuda de 10 pesos. Mi deuda es de un 10%, con relación a mi ingreso de 100, ¿correcto? Pero imagínate tú que mi deuda siga igual en 10 pesos y yo en vez de ganar 100 empiezo a ganar 200. ¿Cuál es el porcentaje de mi deuda? El 5%. Es decir, no es que mi deuda bajó, es que en el país se ha producido mayor riqueza que se va contabilizando o se va plasmando en lo que tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto, que ciertamente creció en el año 2022 y ha seguido creciendo a esta fecha. O sea, la riqueza sigue creciendo. Lo que decía Obispo, crece la riqueza, pero no hay una justa distribución de la riqueza, porque la pobreza sigue consumiendo al pueblo dominicano. Entonces, esa teoría debieran los economistas, ¿verdad? Jochi, Vicente, los gobiernos, explicárselo a la sociedad. No es que estamos haciendo menos préstamos, que estamos amortizando con mayor amplitud la deuda. Es que el PIB crece, y en la medida en que el PIB crece, como la deuda se compara con respecto al PIB, entonces si crece el PIB, en apariencia la deuda baja. Pero sí, en términos absolutos, en términos reales, no es que debemos menos de lo que hemos estado dando. Claro, porque lo que pasa es que los economistas te hacen el cálculo en términos porcentuales. Exacto. En términos porcentuales. Con respecto al PIB. Correcto. Pero no es que la deuda ha bajado, porque eso es lo que tienden los economistas, que son
sumamente inteligente para hacer esos cálculos, tratar de confundir. El que ve ese título, deuda baja a 44.8%, dice, oh, bajó la deuda. El gobierno Pero está con pagando. relación, sí, el gobierno está pagando más o está cogiendo menos préstamos. Lo que debieran decir es cuánto se debía. Por ejemplo, la deuda creció vertiginosamente en el gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Hacer la historia. Entonces, pero ha crecido de manera significativa en el gobierno Sí, sí. Se han hecho muchos del PRM, muchos préstamos. Entonces, lo que debieron decirle a la gente, en el 2000, cuando subió Hipólito, que hay que buscar ese dato, eso está. ¿Cuánto debía el país? Sí, sí. ¿Cuánto debía cuando perdió Hipólito y subió Leonel? ¿A cuánto llegó la deuda en los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y en cuánto está ahora? Eso es lo que debiera explicársele a la gente, para que la gente vea en términos reales cómo cada día debemos más, pero que cada vez hay mayor riqueza, que cada vez se concentra mucho más en menos mano y crece vertiginosamente el número de pobres en la República Dominicana. Creo que son de las cosas que hay que decir, que la gente tiene que entenderlo, de manera que podamos hacer un análisis objetivo de la realidad concreta en que nos desenvolvemos en los actuales momentos. Claro, claro. Lo que pasa, Juan, que los economistas que sirven a un determinado gobierno en un momento, pues comienzan a comparar lo que ha pasado en América Latina y dicen no, pero la deuda comparada con el PIB de Argentina llega al tanto por ciento. La deuda de México, la deuda de Venezuela, la deuda de tal país llega al tanto por ciento. Nosotros estamos en capacidad todavía de seguir endeudándonos. Exacto. No. ¿Hoy por qué razón? Eso está establecido así, de manera constitucional, porque el país tenga todavía capacidad de endeudarse por el crecimiento del PIB cada año, hay que seguir endeudándose. ¿Por qué razón, en vez de seguir aumentando la deuda o la cantidad, sin hacer este cálculo, esta comparación entre el PIB y la deuda porcentual, por qué no dejar de coger préstamos? Porque si estamos creciendo, Juan, se supone que al país está entrando mayor cantidad de divisa y entonces necesitamos hacer menos préstamos. Así es, y preparémonos para el presupuesto del 2024, que el déficit va a ser mayor, porque es un año electoral. Tenemos una llamada. Buen día, ¿con quién hablamos? Buenos días, profesor Wilson Peña. Buenos días, profesor Juan Martín. Buenos días, Alexis. Lo triste y lamentable en esta sociedad, que los políticos de todos los partidos de alto porcentaje, hasta los que no tuvieron porcentaje y los volvieron mayoritarios para tener un pedazo del pastel para hacer sus filos, creen que la población normal o nos consideran consumidores de fentanilo, que está a propósito en la palestra pública, porque somos descerebrados, porque somos gastropensantes, igual que la gran mayoría de muchos seguidores de ellos. Porque yo le voy a decir algo. La época en la que principalmente el PLD trataba 10 o 15 sociólogos a hablar y a teorizar, a chocar los dedos mirando fijamente a una cámara para convencer a una población, caducó. Luego intentaron desmentir a cada uno de esos actores. Otros que salen ahora por vía pública como que no han hecho nada nunca en su vida y nunca han pertenecido a ningún estamento político, no han desempeñado ningún cargo, salen a hablar de seguridad social, salen a hablar de seguridad nacional, salen a hablar de nacionalismo, salen a hablar de administración,
saben hablar de economía, pero no hicieron nada en su momento. Y digo esto, porque profesor, uno se cansa de, por ejemplo, ustedes tienen programas, o son personas que hacen labores públicas y ejercicios privados, y para cobrar tienen que tener un comprobante o le hacen una retención de un 28% por cualquier servicio que preste. Pero sorpresa, los que tenemos comprobante fiscal, si nos pasamos un día, nos bloquean. ¿Y por qué razón esos teóricos y esos millonarios, multimillonarios, empresarios, que todos, sin excepción de ninguno, pertenecen al consejo directivo de todos los grandes bancos y las grandes entidades financieras del país? Hay que premiarlos con exenciones fiscales, hay que darle la labor del servicio, y hay que darle también el premio de lo público y lo privado para que ellos administren a discreción. Enajenan el terreno y el territorio nacional. Traen documentado para que se le acorte la mano de obra y no pagar la ley de seguridad social. Pero más aún, los gobiernos todos empiezan con los amiguitos y los compañeritos a meterlo en una ley de carrera administrativa donde ellos no califican y se creen dueños absolutos de los puestos, y también atentan contra la seguridad nacional porque los dejan implicados en puntos neurálgicos. Pero lo más triste y lo más lamentable, profesor, es que a estos evasores se le premia con amnistías fiscales. Entonces yo quiero saber, porque a mí se me bloquean los comprobantes, ¿por qué un banco me intima? Un banco a donde el propietario o uno de los accionistas mayoritarios de un evasor, a mí me intiman a pagar en un pago compulsivo y me mandan a una recaudadora de bienes privadas, duplicándome lo que pudiera deber en el momento donde caí en cicla, y a estas personas los premian con excepciones fiscales, con amnistías fiscales, que si deben 700 millones de pesos van a terminar pagando el 3% del valor total de la deuda, y cuando se retiran los más que van a pagar es 1, 2, 3, hasta 5 millones de pesos, de 700 millones de pesos que debían, que tuvieron que haber entrado al Estado, y después se tiene que ver el Estado, no el gobierno, no el Estado, en incurrir en préstamos internacionales para paliar una deuda que causaron los evasores que quieren andar de sabrosos, entre ellos muchos consorciados que se han visto en la desgracia y han sido favorecidos con el favor de los políticos, de todos los partidos. Buenos días. Gracias, Alexis. Antes de irnos a la pausa, este es un tema altamente interesante. Ya lo habíamos comentado anteriormente, Alexis también hizo otra llamada. Ayer se hizo el cabildeo en el Congreso para la amnistía fiscal. Lo que dice Alexis, para ponerlo en contexto, para que la gente entienda. Por ejemplo, yo tengo mi programa de televisión, ¿verdad? Alexis trabaja en su área profesional. Para yo poder tener un número de comprobante fiscal, yo tengo que estar al día. Cada día, el 20 de cada mes, ya yo he debido liquidar todo lo que tiene que ver con el pago del ITEVI, porque el 10% lo descuentan a veces directamente a las empresas. Lo que dice Alex, 18 del ITEVI y 10 son 28%. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno ahora? Lo que dice Alexis, es decir, una amnistía fiscal que provocará que los grandes ricos que deben grandes cantidades de dinero al Estado simplemente van a pagar una chilata. Es decir, el gobierno, valga la redundancia, gobierna para los ricos. Y es lamentable que este gobierno haga exactamente lo mismo en esa materia que lo que hicieron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que debió
haber marcado una diferencia sustancial. A nosotros nos gustaría que el gobierno diga cuánto deben esos evasores, que no es solo amnistía fiscal, como dice Alexis, ahí están la exoneración de combustible a grandes empresas, ahí están tasas preferenciales para muchas cosas que compran, etcétera. Es decir, aquí hay un privilegio permanente a favor de los ricos para sacrificar a la clase media y a la clase pobre. Y lo penoso de todo, Alexis, con esto nos vamos a la pausa, es que fueron a hacer lobby ayer desde el gobierno para aprobar la amnistía fiscal y los legisladores, incluyendo los de aquí de Baní, van a levantar las dos manos. Y son los mismos que van a decirle a los electores que necesitan que le den su voto. Pero ustedes saben por qué. Porque este es un pueblo que no tiene conciencia. Y esto que le estamos diciendo ahora no lo comprenden. Son los legisladores que van a aprobar eso. Y entre ellos están los de nosotros. Y prepárense para que vean cuando levanten la mano a favor de una amnistía fiscal que da una chilata a los pobres, una miseria. Pues no es lo mismo tú debes 3.000, 4.000 pesos que una gente que deba 100 millones, 200 millones, 300 millones de impuestos. Entonces no meten a todo en un saco y dicen, no, también ayuda a los pobres. No, lo que debiera haber es una amnistía para la pequeña y mediana empresa y la clase media, pero no para los ricos, porque de eso estamos hartos en este país. Vamos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, aquí estamos, señores, de regreso. Ya en esta última parte ya... Tenemos mucha gente en sintonía escribiéndonos a través de... Es bueno decir que hay que agradecer a Luis de los Santos, que está pendiente al programa siempre. Que hay amigos, amigas que nos llaman a través de la línea telefónica, pero que hay muchos otros que nos escriben a través del teléfono, indicando que están en sintonía con el programa. Sí, así es. Hay que tener cuidado cuando uno escribe siempre, en WhatsApp. Siempre, no es fácil, ¿no? Bueno, vámonos a las noticias locales. Dice que ayer era lunes, se estaría conociendo medida de coerción contra Ramón Ubén Martínez, alias Grillo, alegado culpable de dar muerte a José Gabriel González Polanco. La misma se iba a conocer, pero se aplazó. Vamos a ver la noticia, adelante. Alias Grillo es investigado por presunta violación a los artículos 295 y 2-379 del Código Penal Dominicano en perjuicio de José Gabriel González Polanco, fallecido. Según las informaciones ofrecidas, el pasado martes 13 de junio, alias Grillo alegadamente interceptó a Gabriel Polanco en la carretera que comunica las localidades Las Varillas-Pizarrete para robarle su motor. En el acto, el hoy apresado alegadamente disparó 3 veces a la víctima, lo que lo llevó a la muerte. Ante este hecho que enlutó a las dos comunidades, ya que el joven José Gabriel era muy conocido y querido en ambas, una comisión de familiares y amigos se dirigieron hasta la entrada de la Fiscalía Baní para exigir justicia. En ese sentido, Carlos González, Nayeli Sanó y Tania Reyes, hermano, prima y cuñada respectivamente, exigieron todo el peso de la ley contra el alegado culpable. Ya van como 7 o 8 audiencias de reenvío en reenvío. Nosotros queremos ya que los jueces resuelvan eso. Pues todos los días de reenvío en reenvío en reenvío. Y eso es tiempo de uno, gasto de uno. Eso es mucho tiempo. Todo el que está aquí, todo el personal que viene aquí a darnos el apoyo, todo ese personal trabaja y cogen permiso de su trabajo para venir apoyarnos. Ya que resuelvan eso los jueces. ¿Hay algo más? Está bien, gracias. Bueno, lo que queremos es que se haga justicia porque ya estamos cansados de tanto que reenvían y la justicia no hace nada. Entonces ellos por lo menos deben tomar carta en el asunto porque ellos tienen que ver que no fue cualquier vida que se perdió, fue una vida buena. Era un muchacho trabajador, querido por todos y estamos cansados ya de que estén reenviando, por lo menos que se haga justicia, que sea lo que se quiere. Bueno, lo que queremos es justicia porque tenemos entendido y como todo el mundo sabe que no fue un perro que mataron, fue una persona de carne y hueso que luchaba día a día para sobrevivir y no vamos a descansar hasta que el criminal pague por lo que hizo y lo que queremos es justicia y vamos a estar luchando hasta que el vaso derrame la última copa de sangre.
En tanto que el conocimiento de medidas de coerción contra Ramón Oven Martínez, alias Grillo, fue aplazada para el próximo miércoles. Bueno, ahí está la información. Ya después, seguro que Peravia Noticias le dará seguimiento a la nueva audiencia. Una señora del Distrito Municipal de Las Varías que denunció recientemente que su hijo habría sido golpeado salvajemente para atracarlo, espera se haga justicia por el daño que le ocasionaron. Adelante. Verdad que recientemente la señora Rufina Lora denunció ante las cámaras de este medio que su hijo Elionte Lora había sido golpeado salvajemente por 5 personas para despojarlo de una cantidad de dinero. En tanto que este lunes, la señora Rufina Lora informó a Peravia Noticias que hay una persona apresada acusada de ser participante en este hecho, por lo que espera que los demás involucrados sean sometidos a la acción de la justicia. Y pido justicia, que ese caso no quede impune, porque ahora se vive como de un fofeo y de una cosa. Yo estoy clara, el que lo hizo, que pague por sus hechos, porque no estamos en disparate ni estamos en juego. Eso es lo que yo pido, justicia por mi hijo, y no quiero dinero. Y solamente está él, y yo pido justicia, que los otros lo hayan de coger porque están sueltos. La mayoría de los golpes que recibiera el joven Elionte fueron en la parte de la cara, donde su boca quedó completamente destrozada, en tanto que la familia Lora está a la espera del conocimiento de medidas de coerción contra el apresado. Bueno, ahí está la información. La otra información está referida al Hospital Nuestra Señora de Regla, que está sirviendo de punto de apoyo para el certificado, para la realización de la prueba psicológica, que deberán realizarse los profesionales que decidan participar en el concurso de oposición docente que se va a llevar a cabo próximamente. O sea, ya se están registrando los docentes. Tiene fecha hasta agosto. Vamos a ver esta información. Adelante. La información fue ofrecida por el director del Hospital Nuestra Señora de Regla, doctor José Lara, quien dijo que el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud para la realización de las referidas pruebas psicológicas. Destacó Lara que la referida prueba, la que inició el pasado viernes en esas instalaciones, se extenderá hasta que esté recibiendo interesados y es totalmente gratis. En conjunto con el Departamento de Psicología, establecimos las evaluaciones a todos esos maestros que van a concursar. Cabe destacar que todo eso es de forma gratuita. En el hospital no se paga un peso por ninguno de los servicios. Hoy en el salón de actos comenzamos con las evaluaciones. Tenemos un listado de acuerdo a orden de llegada. Vamos a ir llamando a los integrantes o participantes al concurso para ser evaluados. En el listado que tenemos inscritos hasta ahora, tenemos 86 personas inscritas desde el viernes hasta hoy. Asumimos que serán más porque en el transcurso de la mañana han ido llegando otros participantes, los cuales van a ser agregados al listado y van a ir siendo llamados en el transcurso de la semana para la evaluación. Añadió el profesional de la salud que ese centro tiene disponible el servicio de psicología de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Dijo además que el Departamento de Psicología cuenta con 6 profesionales en esta área, de los cuales han optado por tener uno diario para la referida evaluación. Se recuerda que la pasada semana el Ministerio de Educación de la República Dominicana, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Administración Pública anunciaron la convocatoria al concurso de oposición docente focalizado 2023 para cubrir 10.331 plazas vacantes en los centros educativos de las 18 regionales y los 122 distritos del país para el próximo año escolar 2023-2024. La convocatoria, que da cumplimiento con la Orden Departamental 30-2023, se realiza en base a las necesidades de docentes identificadas en los diferentes niveles, subsistemas y modalidades educativas a través de la aplicación de instrumentos y procedimientos metodológicos. Bueno, esta es una iniciativa positiva. El director del hospital ha estado jugando su rol de saludar el esfuerzo que se hace en ese centro de salud. El dirigente comunitario Alejandro Valdés se refirió al intento mediante el cual se pretendía sustraerle unos predios que le fueron entregados previamente por la Asociación
Nueva Esperanza, que él está presidiendo. Vamos a ver de qué se trata este tema. Adelante. Acusó de manera directa al actual asistente de la gobernadora provincial Ángela Yadira Báez, Efraín Castillo, de querer cederle unos predios que les fueron otorgados por el Instituto Agrario Dominicano a esa entidad para entregárselos a personas oriundas de la provincia de San Cristóbal. La cosa a través del presidente de la República y el director del Instituto Agrario andan muy bien, pero a nivel de las autoridades de aquí no anda muy buena, porque ya los terrenos están los títulos hechos, pero ahora están retenidos porque Efraín, el asistente de la gobernadora, le da la gana, que porque nosotros lo que somos es comunitarios y no políticos, no merecemos los terrenos, sino que entiende que es mejor que se lo den a una gente de San Cristóbal antes que a los banileros, porque él no sabemos si hay algunos negocios de antemano, que sí sabemos que hay personas del Instituto Agrario involucradas en esos negocios, tenemos los videos, los grabamos. Dice que al parecer esto obedece a un negocio por parte de empleados del IAD e interesados en algunos predios, quienes pagarían a cambio de recibir la titulación definitiva de terrenos por altas sumas de dinero. Lo cierto es que ya el Instituto Agrario fue y nos marcó la calle, nos dijo que hiciéramos la calle, y en eso se apareció Efraín con un contingente policial diciéndonos que nosotros teníamos que abandonar esos predios, porque esos predios se los hubiera entregado al Instituto Agrario a él. Entonces, entendemos que políticamente hay una contrariedad, porque nosotros en realidad, yo como político, como ser humano, pertenezco a alguna agrupación política. Lo que pasa es que él tiene una agrupación política y yo otra, quizá dentro del mismo partido, pero él de un lado y yo del otro, pero todos somos del mismo partido. Creo que no debe haber esa situación. Manifestó que en ese sentido estarán tomando medidas, ya que se debe impedir a toda costa este intento de arrebatarles unos terrenos que han conseguido con mucho esfuerzo. Y ahora vamos hacia la ciudad, porque si sigue la situación así, pues nos vamos a reunir todos los medios de comunicación casi del país al junto de los derechos humanos para denunciar el maltrato que se nos está dando desde la gobernación de la provincia de Peravia, y advertirle al presidente que lo que él autorizó lo está reteniendo hoy Efraín, el asistente de la gobernadora. Bueno, ahí está la denuncia. Ya eso tiene otro escenario donde deben plantear sus quejas y buscar soluciones. El pasado, la inauguración o el develamiento. Develizamiento del busto del insigne periodista banilejo don Rafael Herrera, en ocasión de cumplir 111 aniversario de su natalicio, que se llevó a cabo en la Plaza Joaquín Inchaustegui. Vamos a ver esta información, adelante. Encabezado por el alcalde Santos Ramírez, en compañía de la gobernadora civil Ángela Yadira Báez, el senador Milciades Franjul, regidores, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa José Beato y la secretaria general de la filial Peravia de este gremio Ana Villis Reyes, periodistas, comunicadores y otras personalidades, fue realizado el develamiento del busto de don Rafael Herrera Cabral, ícono del periodismo nacional, hecho ocurrido el pasado viernes 7 de julio, día que además ha sido declarado como regocijo municipal mediante el proyecto de resolución que presentó en el año 2021 la edil Estefanía Martínez. El hijo de Rafael Herrera, Héctor Herrera, manifestó que su padre siempre fue un amante de esta tierra, destacando la formación del mismo en esta ciudad. Todas las autoridades, todas estas personas que tienen esta gran iniciativa, que es ejemplar, que deberían hacerlo todos los pueblos, le preguntaron: Rafael, ¿cuál es tu profesión? Que él dijo: banilejo. En la actividad, el presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, José Beato, resaltó la labor encomiable de don Rafael Herrera en esta provincia. Ese legado de responsabilidad nos deja ese brazo de solidaridad
que con su pluma, con sus acciones, con su tiempo y su disposición, creó don Rafael Herrera. En el evento participaron familiares de don Rafael Herrera Cabral, quienes notablemente emocionados agradecieron la iniciativa que consideraron de gran valor e importancia. Bueno, la palabra correcta, ¿verdad? Develamiento, que es quitar o descorrer el velo que cubre alguna cosa, mostrar o descubrir algo que estaba oculto o estaba mantenido en secreto. O sea que develar, para reafirmarme a mí mismo, sí, ¿verdad? Claro. Y a los amigos televidentes, develar. Develar. Bueno, con esta última información, o con la información precedente, concluimos el programa de hoy, Visión Matinal, agradeciendo a los amigos televidentes que nos han acompañado, invitándoles para que mañana miércoles, bueno, pues disfruten, participen, sean protagonistas de una nueva versión de Visión Matinal. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. Wilson Peña, feliz resto del día.